Saludos cordiales, bienvenidos a una capacitación más en formulación magistral en el trabajo de una droguería. Bueno, estábamos hablando de las pruebas de calidad que tendríamos que aplicar a cada forma farmacéutica y pues habíamos hablado solamente un poco de por qué elegir una u otra prueba de calidad. Em, Nos quedamos hablando de las cápsulas en cuestión de el peso promedio o la uniformidad de masa o de peso que tendría que quedar al final de nuestra elaboración del encapsulado. Eh, Sin embargo, previo a la prueba de una calidad hecha a esas cápsulas, o también si hiciéramos tabletas, tendríamos que evaluar la calidad de la mezcla pulverulenta a partir de la cual nosotros vamos a elaborar esas cápsulas. ¿Por qué es importante considerar previamente la calidad de la mezcla de los sólidos pulverulentos en cápsula? Bueno, por la razón sencilla de que si nosotros ya hemos hecho una mezcla de los principios o el principio activo junto con el excipiente o los excipientes, esta mezcla tiene como resultado ciertas propiedades reológicas que nos pueden afectar al momento de encapsular. Hay productos, hay principios activos que tienen una capacidad de flujo muy pobre que nos dificulta incluso cuando tenemos que llenar manualmente las cápsulas. O hay algunas materias primas que tienen un volumen, una densidad compactada muy grande que incluso nos hace imposible encapsular de manera teórica toda la cantidad que quieren que metamos en la cápsula. Hay algunos materiales con los que he tenido un poco de experiencia en esto, como es el carbonato de calcio en su versión extra ligera, o como es el carbonato de magnesio, también tiene una densidad muy compactada, muy grande, casi mayor de 1 mililitro por gramo, y esto hace difícil encapsular el producto. Nos hace mm, recurrir a otras técnicas farmacéuticas para tratar de reducir y compactar un poco más. Una de estas técnicas, naturalmente, sería la aglutinación, la granulación, y pues de ese modo tratamos de ir aglomerando este material y mediante su secado y su trituración en un tamaño específico, mejoramos propiedades de flujo, podríamos mejorar quizá un poquito la densidad compactada, no tanto como quisiéramos, pero sí se puede mejorar un poquito. Hay que hacer una prueba antes de realizar cualquier tipo de este procedimiento de granulación y secado para efectivamente estar seguros que el resultado va a ser el óptimo, el que deseamos. Entonces, son consideraciones que hay que tener de nuestra mezcla final a la hora de encapsular, pero son cosas que las podemos ir evaluando incluso en otras mezclas de sólidos pulverulentos. Y aquí es donde empezamos a hablar precisamente de estas pruebas de calidad. La primera prueba de calidad de un polvo o de una mezcla pulverulenta siempre va a ser la homogeneidad. Va a ser difícil medir la homogeneidad en sólidos pulverulentos del mismo color. Muchos ingredientes son, por ejemplo, de color blanquecino y esto nos podría impedir identificar a simple vista, ¿sí? En una inspección simple, que pues ya nuestra mezcla está correctamente efectuada. Podríamos ocupar colorantes para trazar mediante técnica de coloreado si nuestra mezcla ya está eh, bien hecha, si ya está, si ha alcanzado una homogeneidad considerable. Sin embargo, la adición de colorantes está reservada en criterio de nosotros como farmacéuticos. Recordemos que si vamos a ocupar como trazador un colorante artificial, bueno, tendríamos que escoger un colorante artificial que no genere una alergia a nuestro paciente en particular
y que sea en una cantidad adecuada, ¿sí? A la ingesta diaria recomendada dependiendo de la información disponible, porque tenemos, si bien no una información amplia de colorantes, al menos en formulación magistral, pero sí tenemos una información amplia de colorantes aprobados en nuestra farmacopea, ¿sí? En el apartado de aditivos vienen muchos colorantes aprobados, vienen una tablita muy amplia con su estructura química, con su nombre químico, el tipo de colorante aprobado y su uso para el cual está aprobado. Hay colorantes para uso tópico, hay colorantes para uso oral, hay colorantes para diferentes tipos de vías de administración. Entonces hay que revisar ese capítulo y ver cuáles son los tipos de colorante aprobados para el polvo que tú quieres utilizar. Si tú estás haciendo un talco de uso externo, ¿sí? Un talco corporal, un talco para la región plantar o para el calzado, bueno, quizá no sea tan necesario añadir un colorante como trazador, pero sí sería importante que en alguna prueba de tu proceso lo colocaras para ir haciendo pruebas organolépticas de calidad y compruebes de cierta manera, ¿sí? Para que obtengas certeza que tanto tiempo de mezclado a tal velocidad en tal máquina u ocupando tal técnica, pues te asegura un mezclado aceptable, ¿sí? Hay más métodos de comprobación, algunos son mucho más específicos, sobre todo cuando hablamos de la parte química, ¿sí? Tomamos una porción representativa de la mezcla, la mandamos a analizar mediante diferentes técnicas químicas y pues nos puede arrojar, por ejemplo, la concentración final de uno de los principios activos de interés que pusimos en esa mezcla de sólidos pulverulentos y calculamos mediante un estándar de la dosificación que debería tener por gramo o por mililitro y listo, comprobamos que nuestro mezclado sí fue el adecuado. El índice de mezclado es un proceso muy importante en la industria, pero también lo podríamos aplicar aquí a nuestro ámbito de una droguería, de una farmacia. Hay que adaptarlo, obviamente, no podemos tener quizá todo el juego de tamices o una máquina profesional tamizadora, pero sí es importante que si producimos algún medicamento, sobre todo los oficinales, con lotes constantes y nuestra venta al público es algo considerable, bueno, sí hagamos estudio de índice de mezclado, apoyándonos de tamices quizás, pero adaptando las técnicas a lo que podemos realizar en el laboratorio. Ok, continuamos con el ejemplo que dijimos en su momento de la mezcla para cápsulas, porque es una mezcla que recordamos tiene que ser lo más homogénea, en la cual está en juego que la dosificación del principio activo sea la adecuada y que esté en una proporción similar, lo más igual que se pueda, en toda la mezcla hecha. Si yo voy a poner 300 miligramos de furosemida o 300 miligramos de cualquier otro principio activo en tantos gramos de celulosa, yo tengo que hacer una mezcla de tal modo que en cada gramo de la mezcla final vaya la misma cantidad de principio activo de furosemida o del principio activo que sea. ¿Cómo logro esto? Mediante una técnica correcta de mezclado que incluye un tiempo de mezclado y que incluye instrumentos de mezclado. Obviamente, el valor de las pesadas siempre va a ser muy importante. Eh, Hay que considerar en las pesadas de lo que vamos a meter a la máquina o según la técnica que vayamos a elegir, pues la cantidad suficiente para que no nos haga ruido la merma producida por la adherencia de nuestra mezcla en el paso de un área a otra, de un recipiente a otro. Ok, entonces la prueba de homogeneidad que habíamos dicho que se dificulta porque muchos sólidos pulverulentos son de color blanquecino, lo podemos resolver con un colorante trazador, el cual vamos a revisar si está aprobado para su uso según la vía de administración. Ese apartado de colorantes viene
en el tomo 1, si no mal recuerdo, de la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? En la sección de aditivos, ahí hay que checar si está aprobado el colorante que vas a usar. Tienes que revisar que tu colorante tenga certificado de calidad, porque recuerden que no podemos trabajar o no deberíamos de trabajar con nada que no contara con un certificado de análisis o un certificado de calidad, y que sepamos la identidad química. Si yo quiero trabajar con un colorante de una marca comercial de colorantes de uso alimenticio, pero el fabricante ni siquiera me declara en su etiqueta cuál es la identidad química de sus componentes, yo no lo debería utilizar. Porque, para empezar, no sé si es un colorante o sus ingredientes están aprobados para el uso en vía oral. Déjense ustedes el códex alimentario, si está aprobado por la farmacopea. Ahorita tenemos guías que nos ayudan a decidir, y bueno, la primer guía y la que mata al códex alimentario es la farmacopea, ¿sí? Si no hay datos en nuestra farmacopea, ya saben que la mayoría de guías nos va arrojando, nos va invitando a revisar otras farmacopeas, como la americana, la española, la británica, en fin, otras farmacopeas de referencia que quizás sí tengan esa información, pero la nuestra no. Ok, hicimos esa búsqueda, ya sabemos que el trazador que vamos a utilizar es un colorante aceptado, ya sabemos su identidad química, tenemos la dosis máxima permitida, incluso tenemos referencias de qué cantidad usarla para que nos sirva como trazador de un buen mezclado en sólidos pulverulentos, y pues listo, lo agregamos, usamos el procedimiento de mezclado correcto con un tiempo determinado en un aparato suficientemente amplio para el mezclado. Hay que recordar muy bien nuestras clases de tecnología farmacéutica, de farmacotecnia, para que hagamos un correcto mezclado. Y una vez ya terminado el mezclado, evaluamos la homogeneidad de coloración final obtenida. Si nosotros no vemos diferencia significativa, grumos de colorante, sabemos que estamos ante una mezcla muy ciertamente homogénea. Por el contrario, si encontramos grumos, si encontramos aglomeraciones, si nuestra mezcla de repente se quedó pegada en el instrumento que tú utilizaste, sea bolsa, sea mortero, sea mezclador eléctrico, se quedó pegado ahí, algo pasó. Se nos coló humedad, venía algún instrumento todavía con agua, quizá mojado. eh, Tenemos que volver a hacer esa mezcla porque ya ese es un indicativo o bien de humedad o bien que las características finales de la mezcla no tenían capacidad antiadherente, ¿sí? Y la merma quizá pueda ser mayor a la calculada inicialmente. La homogeneidad, por lo tanto, de los polvos sí lo podemos medir visualmente, al menos quizá apoyándonos de quizá algún microscopio de una capacidad óptima, quizá con una lupa también, extendiendo un poco de la muestra del polvo obtenido y viendo que no haya grumos o aglomeraciones tales que eh, sean, no sean de tamaño uniforme, y es más, se pueda notar una diferencia de color. Con una espátula voy revisando en un portaobjetos una pequeña muestra del talco y me encuentro con aglomerados que son de una blancura diferente al resto. Signo claro de que no hubo un buen mezclado. ¿Qué más necesitamos para un buen mezclado para asegurar la homogeneidad en los polvos? Pues que el tamaño de partícula de lo que voy a mezclar sea semejante. Si yo voy a mezclar cosas que no tamicé, que no pase quizá por un tamaño de luz de tamiz semejante al de los demás componentes, yo así pase mucho tiempo mezclando, lo más probable es que vayan a quedar algunos grumos. Y quedar grumos significa que no hay todavía una buena homogeneidad. Entonces hay que tamizar los polvos otra vez y remezclarlos.
El peso final es importante por lo que les había dicho, en este sentido de que hay mermas por el producto que se queda. Esta prueba no solamente la deberíamos hacer en polvos, sino también en el resto de formas farmacéuticas, sobre todo si ya producimos oficinales continuamente. El peso final nos tiene que ser lo más cercano a lo que nos está pidiendo el cliente y es un costo extra que hay que añadir cuando tengamos que dar un precio, ¿sí? Porque es un gasto de producción que tiene que estar contemplado para entregar al final la cantidad que nos está pidiendo el cliente y no que entreguemos menos. Es importante las pruebas de reología, de fluidez, para asegurarnos que nuestra mezcla pulverulenta tenga buena adherencia o antiadherencia y buen deslizamiento. Esto va a ser importante, sobre todo dependiendo del tipo de uso del polvo que vamos a obtener. Si yo estoy haciendo una mezcla de polvos, pero es para tabletear, pues yo necesito que al menos en la máquina, en la tolva, el polvo resultante tenga buen deslizamiento, tenga capacidad antiadherente, suficiente para que funcione a buen flujo en la máquina y no me interfiera en el proceso. Aplica igual para si vamos a usarlo para encapsular. Hay principios activos como es el subsalicilato de bismuto, que el cual tiene una fluidez muy baja, ¿sí? Se aglomera, tiene poca capacidad antiadherente, es higroscópico, es difícil manejarlo. Necesito ayudarlo mediante otros excipientes para mejorar su flujo y que al momento de encapsular, en este caso manualmente, yo disminuya la incidencia de diferencias en el peso de cada cápsula obtenida al final. Esto lo logro obviamente mediante la adición de un excipiente correctamente formulado, en ese caso porque son cápsulas, pero puede ser otro sólido pulverulento, puede ser un talco, sí, un talco corporal, que sí quiero que tenga adherencia, pero que también quiero que no simplemente se resbale. Si yo me voy a poner un talco y es para protegerme del sudor, yo necesito que sí tenga cierto poder antiadherente, quizá buena fluidez, ¿no? Para poder esparcirlo de una manera correcta, pero que también tenga cierto poder antiadherente. Entonces, aquí en la formulación siempre hay que tomar en cuenta esas características y saber qué ingredientes has utilizado para tu talco, tu sólido pulverulento. Es importante considerar el tipo de, la vía de administración de tu polvo, ¿no? ¿Para qué lo vas a ocupar? Muy diferente la prueba de calidad, el criterio de calidad que le vamos a dar al polvo de unas para encapsular o tabletear, al polvo que lo hemos producido para hacer un talco, ¿sí? Son criterios diferentes, pero que sí hay que tomarlos muy en cuenta. Eh, el ángulo de deslizamiento es una prueba farmacopeica que nos ayuda a hablar precisamente de esta capacidad de fluidez de una mezcla. Puede ser utilizada como criterio base para nuestras mezclas de polvos. Sin embargo, siempre hay que validar producto por producto si verdaderamente ese criterio nos sirve para valorar el producto elaborado, ¿no? Aquí tienen ustedes una imagen del lado derecho en la que viene el esquema de cómo se hace la prueba del ángulo de deslizamiento, una prueba farmacopeica. Y bueno, en base a la medición del ángulo de deslizamiento, obtenemos una medición la cual nos permite establecer si tiene buen flujo o mal flujo, y pues eso nos permite ya tomar una decisión sobre lo que tenemos que hacer posteriormente. Tienen también una fotografía de diferentes tamaños de partícula, de lo más fino del lado izquierdo a lo más grosero del lado derecho. Si nosotros tenemos una distribución de componentes que vamos a mezclar que son sólidos pulverulentos y tenemos así muy fino, fino, medianamente fino y grueso,
nuestros polvos, como ya dijimos antes, tenemos que tratar de igualarlos lo más que se pueda para obtener un mezclado adecuado. Entonces aquí nos involucra que si ya te salió una mezcla y se ve separado por tamaños, tus partículas al final en tu prueba de homogeneidad, tamizas todo de nuevo y vuelves a mezclar, ¿sí? Tienes que elegir el tamaño de tamiza adecuado y saber que también al tamizar manualmente vas a obtener pérdidas, ¿sí? Eso es algo también que hay que considerar a la hora de un mezclado, ¿sí? A la hora de un tamizado, porque vas a tener pérdidas y esas pérdidas las tienes que paliar sabiendo qué cantidad de extra vas a obtener, ¿no? Entonces, sí es muy importante considerar que la mezcla tiene que ser lo más uniforme, ayudándonos de que la mayoría de partículas guarden una semejanza en el tamaño de la misma, ¿sí? Tamaño de partícula muy importante para las pruebas de calidad de polvos y nos permiten asegurarnos de evitar una dosificación incorrecta. Esto suele pasar sobre todo en talcos, cuando no tamizamos o no tenemos tamices del tamaño adecuado y, por ejemplo, queremos colocar principios activos que forman aglomerados. Algo muy común en talcos, el alcanfor o el mentol. Nosotros los podemos triturar precisamente en mortero, sin embargo son eh, productos que al absorber humedad ambiental y incluso al tener en contacto un poco del mentol con el alcanfor, empiezan un proceso de cambio de estado físico del sólido al líquido y se nos hacen una pasta que no es tan fácil de manejar, pero que al hacerlo por separado y al ir tamizando y tamizando y tamizando, aseguramos que el tamaño de partícula va a ser lo más uniformemente posible, pero que hay que hacerlo con mucha conciencia, ¿sí? Reduciendo esa diferencia en el tamaño de partícula y asegurándonos entonces que va a ir lo más homogéneamente posible distribuido nuestro sólido pulverulento en el resto de la mezcla. Ahora, de manera sucinta, agrego a esta capacitación la parte del etiquetado. Digo de manera sucinta porque hay muchísimas cosas que pudiéramos revisar del etiquetado que no viene precisamente en la legislación, al menos en México, especificado para los medicamentos magistrales y oficinales, tanto como para los medicamentos elaborados por la industria, sea alopática, homeopática o herbolaria. Para eso está una norma exclusiva para el etiquetado de medicamentos, pero para los que elaboramos medicamentos en droguería, en farmacia, tan solo el etiquetado lo que nos especifica es lo que dice en el suplemento para farmacias. Y pues ahí son estas características que ustedes ven en esta diapositiva. Hay que tener pues el nombre de lo que se hizo, con sus materias primas, qué cantidad, la forma farmacéutica, cuándo se hizo, cuándo caduca, qué hay que hacer para su correcta conservación, quién es el médico prescriptor, hay que poner instrucciones de uso, de almacenamiento, hay que poner los datos de la farmacia o de la droguería, junto con el título y el nombre o la cédula profesional del responsable sanitario, leyendas precautorias como cualquier medicamento y el código o número interno que nos va a permitir esa trazabilidad del producto. Entonces, si se dan cuenta, son características muy genéricas, pero así tal cual, en la brevedad de estas palabras, así es lo que nos indica el suplemento. No significa que nos tengamos que restringir a esto, obviamente podemos ampliar aún más la información que podríamos poner en nuestras etiquetas. Sin embargo, muchas veces por tiempo o por una falta de conocimiento más pleno de los ingredientes o de cada fórmula elaborada, pues nos vemos un poco limitados. Esto hay que subsanarlo mediante un estudio continuo para conocer cada ingrediente, saber qué ingredientes, qué principios activos están desaconsejados en embarazo y lactancia, y a esos hay que ponerle, no usar durante el embarazo y lactancia. Hay que saber que a todos los medicamentos deberíamos colocar el no se deje al alcance de los niños o a lo que es de uso tópico colocarle la leyenda de no ingerir, ¿sí? Etcétera.
Dice el suplemento que hay que colocar etiquetas con leyendas precautorias, pero bueno, ya no es necesario si tú estás imprimiendo tus etiquetas porque ahí mismo le puedes ocupar el espacio para poner estas leyendas precautorias. Lo que sí es importante es poner la información sanitaria. Obraríamos muy mal si prefiriéramos poner más espacio o letras más grandes para información que no es de utilidad para nuestro paciente y que fuera para otra cosa, ¿sí? Es más importante colocar a la vista la información sanitaria y la caducidad, por ejemplo, que un logo de nuestra droguería o de la farmacia o alguna publicidad que le queramos meter a la etiqueta. Es, no es tan necesario eso como sí la información para el paciente. Mucho la industria nos ha inducido a tener etiquetas y cajitas chiquitas donde necesitamos muchas veces ocupar una lupa para poder leer todas las instrucciones. Muchas veces también podemos anexar un inserto, un instructivo aparte en el que venga toda esa información, lo cual sería lo ideal. Al menos en México no se nos pide, pero, por ejemplo, el Formulario Nacional de España, en su segunda edición electrónica, sí, y también en la primera edición electrónica, ya venía, al menos las fórmulas tipificadas en ese formulario nacional, todas las fórmulas con un instructivo para el paciente. De modo que en la etiqueta quizá vienen datos más de la trazabilidad de cada preparación, pero la información que no les alcanzó a poner ahí de manera tan explícita viene en un anexo aparte que se llama inserto o que o instructivo para el paciente, ¿sí? Es importante considerarlo, es importante hacerlo y aunque no es parte de la etiqueta como tal y aunque no nos lo pone explícitamente el suplemento para farmacias, sí sería loable hacerlo, porque somos los profesionales expertos en los medicamentos y deberíamos ser nosotros los principales preocupados y ocupados en el uso racional de los medicamentos. ¿Y cómo vamos a usar racionalmente los medicamentos? Conociendo cómo funcionan, cómo usarlos, cuándo no usarlos, de qué manera usarlos, por cómo administrarlos, qué precauciones hay que tener y qué hacer si pasara algo por una intoxicación o por alguna reacción adversa. Entonces, todos esos datos, aunque no están en el etiquetado obligadamente, pero sí los deberíamos anexar en insertos o instructivos para el paciente aparte de nuestra preparación. Aquí tienen ustedes un ejemplo muy breve en el cual ven ustedes pues la información de la farmacia, la información del responsable sanitario, instrucciones de conservación, consideraciones de uso de almacenamiento, la forma farmacéutica, quién lo prescribió, el número de receta, ¿sí? Habíamos dicho que tenía que tener un número interno para ser rastreable cada preparación, la fórmula, ¿sí? Aquí la fórmula realmente nos podemos guiar de lo que dice la norma del etiquetado de medicamentos para saber cómo colocar la fórmula de acuerdo al tipo de forma farmacéutica o al tipo de cantidad que vamos o a la cantidad que vamos a dispensar. Porque, pues, repito, el suplemento no es tan específico como sí lo es para los otros medicamentos que hace la industria, la norma, la fecha de preparación y caducidad y obviamente las precauciones que hay que tener. Al final ya tenemos listo nuestro medicamento. Es momento de dispensarlo y recuerden que la dispensación es el acto profesional del farmacéutico, por el cual nosotros entregamos un medicamento a nuestro paciente, incluyendo la información pertinente para obtener el uso, para promover el uso adecuado del mismo medicamento. Entonces, la información oral y escrita es algo que tendríamos que compaginar, porque aunque tú vas a entregar quizás un instructivo, siempre hay que preguntar si hay dudas. Muchas veces mandan el producto con un familiar o algún vecino, algún amigo que hace el favor de recoger el medicamento y pues a él es el que hay que pasarle toda la información para que él pueda a su vez pasar la información y quede todo claro
para respecto del uso. Hay muchas recetas que nos han llegado al laboratorio y pues son recetas que no indican de letra, de puño y letra del médico, cómo usarlo. Solamente dicen sígnese uso interno, sígnese uso externo, pero no le dicen ni cómo usarlo, ni mucho menos por cuánto tiempo. Y esto es algo que hay que aclarar tanto por vía telefónica con el médico prescriptor como con el paciente, ¿sí? Es información. Entonces, sí hay que revisar esto y darse el tiempo de hablar con cada paciente una vez que llega a recoger su medicamento. Si detectamos también en el momento de la dispensación que puede haber quizá alguna reacción adversa o algún efecto secundario, hay que darle toda la confianza a nuestros pacientes de que nos puedan llamar o que al menos sepan qué hacer si pasara algún accidente respecto de relacionado con el uso del medicamento. Por ejemplo, actualmente nos han pedido quizá formulaciones pediátricas para menores de 1 año, menores de 2 años, con aceite alcanforado. A saber, el alcanfor está contraindicado en niños menores. No recuerdo la edad, pero seguramente 2 años no se va a poder ocupar. Y lo mandan precisamente a un niño menor de 1 año en aceite. Y ha de saber que hay muchísimos reportes de que el aceite alcanforado, por su vehículo, ¿sí? Por el tipo de vehículo que es aceite, tiene una capacidad de absorción mucho mayor que la de otros vehículos en lo que venga de alcanfor. Entonces, es una doble consideración que hay que tomar en cuenta no solamente antes de preparar el medicamento, sino a la hora de dispensarlo. Porque ¿qué tal si el médico asume la responsabilidad de los resultados de la terapia y tú como farmacéutico ya accediste a prepararlo? Hay que decirle ahora a los papás, hay que decirle al cuidador, oye, ten cuidado porque mira, si aparecen esto y esto y estos otros síntomas, lo más adecuado es que de inmediato acudas a urgencias y le comentes esto a quien te vaya a atender. ¿Sí? Es información que hay que dar y hay que dejar bien en claro. Esto no significa que lo que yo haya hecho esté mal, sino significa que todo medicamento es de riesgo para las personas. No sabemos si alguien es alérgico a algún principio activo o algún excipiente hasta que lo vaya a probar. Quizá no la primera vez, pero quizá la segunda o tercera exposición, como sabemos por nuestra formación inmunológica, ya pueden haber reacciones mucho más fuertes que la primera. Ahora, entonces, una vez que ya hemos dado esa información sobre posibles accidentes adversos, sobre reacciones secundarias y sobre qué hacer si se llegara a dar alguna, es importante documentarlo. Aunque no hay atención específica en cuanto a farmacovigilancia, a medicamentos magistrales y oficinales, sí es un área que nosotros como preparadores, como farmacéuticos, tendríamos que atender. Si no lo haces en tu droguería o en tu farmacia, sería bueno que lo fueras planeando y fueras incluyéndolo en tus procedimientos normalizados porque sí es algo que hay que atender. Si bien no hay la arquitectura en el sistema mexicano de farmacovigilancia para incluir reportes sobre medicamentos magistrales u oficinales, nosotros debemos de ir documentando conforme la formación en farmacovigilancia que se nos ha dado, todas esas sospechas y llevarles una investigación adecuada. Porque si nosotros, mediante esa investigación profesional, que no lo puede hacer otro, sino nosotros como profesionales de salud y quizá algunas otras profesiones como el médico, lo hacemos y si la reacción adversa o el incidente está relacionado con el uso del medicamento, esto nos dota información tanto al prescriptor como a mí como farmacéutico para actualizar el perfil de seguridad de nuestro medicamento. Si no sabíamos que las cápsulas de ajo de 500 miligramos causaban esta reacción en el cuerpo, bueno, yo ya lo observé en tantos pacientes,
lo reporté, lo comento con el médico y reviso lo reportado en la literatura, en las publicaciones internacionales, me doy cuenta que sí hay razones de sobra quizá o razones suficientes para hilar la reacción adversa con el uso de las cápsulas de ajo de 500 miligramos. Bueno, entonces tengo que renovar mi perfil de seguridad y entonces a mi inserto de esas cápsulas, a mi instructivo para el paciente cuando dispense esas cápsulas, tengo que aclararle, oiga, tenga cuidado porque puede haber esta reacción secundaria, que quizá no es muy frecuente, pero se pudiera llegar a dar. Y entonces tiene usted que considerarlo para que si se llegara a dar, que no es algo que queramos, pero es algo que tenemos que estar listos eh, por si llegara a ocurrir, bueno, tiene que comentárselo al médico y bueno, ya el médico establecerá cuál va a ser el modo de acción. Nosotros como farmacéuticos ayudamos en ese sentido porque sabemos que si hay una reacción adversa relacionada con un medicamento y la podemos mejorar quizá con un cambio de dosis, ¿no? Si es que es tan fundamental la terapia con ese medicamento, logramos que la incidencia de los efectos secundarios disminuya. Entonces, sí tenemos que estar cerca de los prescriptores a la hora de decidir o tomar la mejor decisión de abordaje de este tipo de reacciones adversas. Bueno, y pues sin más decir, hasta aquí nos vamos a quedar de esta breve capacitación. Ha sido solamente un flashazo de lo que podemos hablar y decir a la hora de dispensar un medicamento, de prepararlo, de analizarlo. Sin embargo, todo y ante todo el hilo conductor, la columna vertebral que nos lleva en esta labor como farmacéuticos va a ser, primero, que somos los expertos o deberíamos desear siempre ser los expertos en los medicamentos y que por lo tanto nuestro compromiso no solamente es con el medicamento, sino con el fin para el cual está elaborado el medicamento, que es la salud del paciente, que es el bienestar de nuestros pacientes. Y tercero, que nosotros tenemos que vigilar que el medicamento, desde su formulación y prescripción hasta su uso, sea lo más seguro y lo más eficaz para el paciente. Esos yo creo son los puntos con los cuales pudiéramos resumir esta capacitación y que inervan todas las recomendaciones que les he logrado dar a lo largo de estos ya casi 10 u 11 capítulos y que pues bueno nos sirven a nosotros para actualizarnos. Espero sea una invitación a todos los oyentes, a todos los que hayan visto estos videos, les hayan servido para su formación y que sea, como les decía, una invitación para continuar formándose y actualizándose en este tema y que podamos entre todos como farmacéuticos, estudiantes o ya profesionistas, colocar de nuevo este servicio de nuestra profesión lo más cercano a la gente, lo más cercano a nuestros pacientes y lo más cercano y asequible a nuestro cuerpo de salud, a nuestros médicos prescriptores, para que puedan hacer uso de estas herramientas siempre en bien de nuestros pacientes. Les agradezco mucho a todos, espero vernos en alguna otra entrega de capacitación.